Bien, venimos hablándoles en Tierra de Sueños de diferentes órdenes iniciáticas o misteriosas, a veces algunas que han querido estar dentro de la línea del secretismo, pero que no están dentro de esa línea porque uno solo tiene que poner en cualquier buscador, no sé, masonería y enseguida aparece lo que significa ser masón y dónde les lleva la masonería a las personas que comulgan con su filosofía de vida. Y durante diferentes programas hemos venido hablando y conociendo, entre otras, a la propia masonería. Y nos quedamos con las ganas de conocer un poquito más qué es lo que guarda, qué hay detrás de esa masonería especulativa, por ejemplo, ¿no? Porque hay varias. Y le pedimos a José Luis Domènech, que es un maestro masón, que nos venga hoy a hablar un poquito más para ampliar conocimientos de esas constituciones de Andersen que en su día se dieron. Andersen o Anderson. José Luis Domènech, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Bien hallado. Gracias. Nos quedamos en otra entrevista con ganas de conocer un poco más, de profundizar sobre las constituciones de Anderson, ¿no? Sí, en realidad las constituciones de Anderson las tenemos que tomar en el contexto de cuando efectivamente se redactaron, que fue sobre 1718 o 19 por el entonces uno de los grandes maestros de la Gran Logia Unida de Inglaterra, o la Gran Logia de Inglaterra recién creada en 1717, que era George Payne. En aquellos documentos, había en aquella época una serie de, había el hábito, el uso de redactar constituciones y documentos para dejar bien patentes ciertas determinadas disciplinas, y el texto que había redactado ampliamente George Payne se lo dio a un pastor presbiteriano que se llamaba Andersen, el cual junto con otro pastor de Chantilly lo desarrolló en unos 48 párrafos, más o menos. O sea, la constitución de Anderson o Andersen, ¿no? Sí. ¿Son cuántos puntos a tratar? Bueno, en realidad trata sobre la logia, sobre la logia masónica, sobre los deberes del masón, sobre sus obligaciones con los demás y su puesta en escena en el mundo. ¿Con los demás y con Dios también, José Luis, o no? Sí, bueno, en realidad en aquellos tiempos la idea de Dios estaba bastante, digamos, conectada, aunque ya lo que es la masonería especulativa empieza a romper un poco con esta idea fija de un Dios. Habla más de un arquitecto universal, ¿no? Un arquitecto universal que puede ser un Dios, pero no de una religión en concreto, y al mismo tiempo también de una creencia o de un bien hacer en la vida. Encaja bastante más crear una imagen que en un estereotipo como el que tenemos en la figura del catolicismo, ¿no? Claro, Cristianismo, claro. Antropomórfica, ¿no? De Dios, ¿no? Darle un poco esa visión. En cambio, con la masonería... Bien, la masonería lo que hace, como que no es ningún dogma, sí. La masonería no quiere dogmas, entonces lo que hace es que cada uno exprese su concepción de este gran arquitecto. Entonces, lógicamente, estas constituciones fueron redactadas, fueron mejoradas y fueron presentadas las primeras en 1723, aunque después se fueron modificando. Quiero entender que esta ¿constituciones o constitución de Anderson? Bueno, son las constituciones de Anderson, está en plural. En plural, y son una serie de artículos. Una serie de artículos, sí. En realidad 48 parágrafos más o menos. 48 que hablan de cómo el masón tiene que comportarse, sí. Cuál es su relación consigo mismo y con la sociedad, ¿verdad? Entonces, con el mundo y con Dios, entre comillas. Eso mismo. Entonces, claro, hay que mirarlas también un poco en el contexto de cuando fueron redactadas y cuando fueron escritas. Claro. Pero son universales 1700, y aún rigen. 1700, sí. 1718-19 y puestas en escena y admitidas por el duque precisamente de Wharton, que era entonces gran maestro, en 1723. El duque de Wharton, lo digo porque fue precisamente en 1728 el primer gran maestro el que levantó columnas de la primera logia española.
Estamos hablando de una constitución del siglo XVIII, Sí. estamos en siglo XXI. ¿Están actualizadas estas constituciones? Bien, o sea, el masón de 1700 hace lo mismo y tiene las mismas obligaciones. Pero sustancialmente, aunque podamos ser considerados quizá por alguien como un poco frikis, en realidad lo que es las constituciones, la esencia de las constituciones de Anderson son las mismas. Pueden haber varias modificaciones, pero están vigentes, están vigentes. En realidad fueron adoptadas por dos manuscritos anteriores, uno de 1300 y pico y otro de 1400. ¿Todo masón tiene que conocerlas, estas constituciones? Bien, sí, las conocen. Las conocen. Sí, cuando uno se inicia y es aprendiz y está aprendiendo masonería, pues verdaderamente se le explica y las tiene que tener siempre presentes. Dentro de la masonería, José Luis, para ir también un poco recordando lo que hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión, hay diferentes como cargos. Yo no sé si están dentro también... Sí, son los oficios de logia. Los oficios, sí. ¿no? ¿Eso está dentro de la Constitución de Anderson también? No, pero en realidad las constituciones de Anderson nos llevan a los oficios, porque nos dicen cómo comportarse, el masón se debe comportar, y entonces una de las primeras condiciones son de que el masón debe comportarse en logia como, pues, mediante el ejercicio de unos determinados oficios que hay en logia. Esos oficios podríamos comentarlos ahora, si te Sí, parece bien, tanto. sí, porque yo decía al principio que hay órdenes, ¿no? O misterios dentro de algunas órdenes, algunas más iniciadas o iniciáticas que quedan un poco más secretas, ¿no? En el caso de la masonería eso no ocurre. Tú pones en cualquier buscador masonería y aparecen todo tipo de rituales que se llevan adelante, ¿no? Claro, incluso los de entrada también, lo de llamar a la puerta y todas esas cosas. Sí, lo que ocurre que una cosa es de que puedan... O sea, es que la masonería en principio no es secreta, sino discreta. Y tiene que ser secreta cuando precisamente nos encontramos en una dictadura, sea de cualquier color, porque verdaderamente no les interesa lo que la masonería propone, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué quieres decir que no interesa? Porque la masonería quiere verdades y verdaderamente, tanto a un extremo como a otro, estas verdades... Y hombres de buen criterio, de ¿no? buen criterio, o sea, más bien... ¿Los tres postulados cuáles eran, aquellos postulados que me contabas? Bueno, hombres de buenas costumbres. Buenas costumbres, ser libre libres de buenas y costumbres. reconocidos por sus hermanos. Esto lo quiere toda la sociedad. Bien, a lo mejor algún político no lo quiere. O lo de las buenas costumbres son una especie de arquetipos nuestros, pero las buenas costumbres, claro, todo el mundo puede considerar las buenas costumbres como verdaderamente quiera. Ya te entiendo. Bueno, hablemos de esos cargos o de esos oficios que hay dentro de la masonería. Por ejemplo, los vigilantes de la logia, ¿quiénes son? Bueno, los vigilantes de la logia precisamente son los que cuidan de los aprendices. El primer vigilante cuida de los compañeros y el segundo vigilante cuida de los aprendices. En realidad, estos vigilantes, en un momento determinado, cuando falta el venerable maestro, que es el presidente de la logia, pues le debe sustituir. Pero tienen una importancia capital, porque precisamente se encargan de la formación del masón. Primeramente, el segundo vigilante de los aprendices, que es cuando verdaderamente llegan y tienen que construir los cimientos para ser un buen maestro masón, y entonces el de los compañeros también para prepararlo para ser maestro. ¿Y el hermano hospitalario qué es lo que hace? El hermano hospitalario tiene, aunque lo pueda parecer, una importancia capital. ¿Un hospital en casa? ¿Es médico? No. El hermano hospitalario es el que se cuida si algún hermano padece alguna enfermedad física o un problema económico, y entonces si se detecta de que un hermano no llega, o sea, no asiste cotidianamente a los trabajos de logia, aunque esto ahora ya no es como antes, porque ahora tenemos el WhatsApp, tenemos el correo electrónico y demás. Si empieza a faltar, pues él debe visitarlo y detectar si existe algún problema. O sea, ¿eso significa que entre la masonería, entre los masones, os ayudáis entonces? Sí. Es una fraternidad masónica. O sea, no se entendería si no, ¿no? Efectivamente. O sea, yo considero a cualquier masón mi hermano, o sea, nos denominamos hermanos y nos consideramos como hermanos. José Luis, dentro de la masonería sabemos que hay templos, no hay logias, ¿no?
que hay pues que están cohabitadas con 50, 20, 100 hermanos, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, Más menos sería muy más. bueno tener 100 hermanos en cada logia. 10, 20... Claro, bueno, sí. Esto más sobre los 20 es lo 20. que ocurre. A ver, lo que ocurre es que existen logias que tienen muchos más hermanos, especialmente no en el Estado español, por ejemplo, sino, por ejemplo, en Inglaterra, Muy bien. que está De consolidado. esos hermanos, uno se queda en el paro, ¿no? Y no tiene posibilidades para llegar a final de mes. ¿El resto de los 19 hermanos, por ejemplo, ayudan a aquel hermano? Bien, hay soluciones para esto. Pueden ser soluciones de tipo económico, que las hay, las haylas, pero también lo que la masonería también propaga es no a una persona que, vamos a ver, que cojea o le falta una pierna, lo que no hace es pagarle cada día el taxi, sino que a lo mejor le proporcionan unas muletas para que pueda andar. Entiendo. Me refiero que los hermanos tienen diferentes condiciones en la vida social, en la vida normal, en la vida que nosotros denominamos vida profana, que le pueden ayudar. O sea, que se ayuda entonces al hermano en sí. Sí. ¿No sería de buen masón el no ayudar a tu hermano? Claro, Entonces, evidentemente. Esto es una de las cosas que al principio se nos enseña. Y verdaderamente creo que es básico. Es el comprenderse y ayudar. Y una vez hecho esto, también proponer cosas a la sociedad cuando salimos de logia para poder que la gente vea que somos masones. Algunos dicen que Adán, nuestro primer padre, ya era masón, ¿no? No sé a qué crees tú que pueden Bien, dirigir estos son esa reflexión. Bueno, esto, vamos a ver, de la misma manera que se dice esto, también hay ritos como el de Memphis Mizraim, que es un rito egipcio. Sí. Bueno, los egipcios estuvieron hace muchos años, 4000 años antes, ¿no? Entonces, lógicamente, también existía la masonería. En realidad, estos son no suposiciones, pero concepciones. ¿La masonería ya existía? Bien, la masonería... ¿O es que la masonería ha querido coger, pues no sé, atributos del antiguo Egipto? Se ha encontrado esto, o sea, la masonería en realidad existe cuando empieza la masonería operativa, que es en la época de la construcción de los monasterios y de las catedrales, y después la masonería especulativa. Lo que se puede entender o sobreentender que anteriormente había muchísima gente y muchísimos personajes célebres que practicaban cosas que verdaderamente era la masonería. Que hoy la masonería utiliza. Conoces de ti mismo, cosas antiguas. Oráculo de Delfos. Evidentemente. Muy bien. Pues José Luis Domènech, maestro masón, muchas gracias. A ti, Pedro. Por venir al programa. Ya sabes que me tienes a tu disposición cuando quieras. Muchas gracias y que vaya todo muy bien. Y a propósito, hay que recordar que José Luis Domènech acaba de publicar su último trabajo, su último libro, que habla de este trabajo que cada masón tiene que hacer en su logia. Ahí lo tenemos, los oficios de la logia de José Luis Domènech Gómez. Rito escocés, antiguo y aceptado, guía práctica de trabajo. Lo podemos encontrar en masónica.es, ¿no? Y también en Amazon. Y también en Amazon. Pues José Luis, muchos éxitos con tu libro, pues y hasta cuando tú quieras. Ya lo sabes, Pedro. Hemos hecho un buen repaso a la masonería durante estos días. Y además rápido, ¿eh? Y vamos haciendo. Gracias. A ti. Adiós, José Luis. Pues hasta aquí hemos hablado de temas que tienen que ver con nuestra trascendencia, con el amor a los demás, amor al prójimo, ese amor universal que queremos transmitirles a todos ustedes desde Tierra de Sueños. Será dentro de 7 días, aquí, en 25 Televisión y en Asociadas. No se olviden que además el equipo de este programa viene presentando un programa a nivel nacional denominado Luces en la Oscuridad. Ponen ustedes Luces en la Oscuridad en cualquier buscador y enseguida aparecemos, de jueves a domingo. Ahí estamos. Si no nos encuentran, estaremos aquí en una próxima edición, viernes noche y sábado noche, en Tierra de Sueños, desde 25 Televisión. Que sean ustedes muy felices y no se olviden de ser buenos. Adiós.